Bueno, vamos a seguir profundizando lo que está pasando en esta jornada en el Pleno de la Convención Constitucional y estamos con Sebastián Salazar, abogado y coordinador del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, para desarrollar este tema. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, muy buenas tardes, saludarla a todas, a todos, y aquí estamos atentos a lo que está pasando en la convención con la discusión sobre forma de Estado. Así es, Sebastián, y vamos a empezar entonces de lleno con esta comisión de formas de Estado, este informe, ¿no es cierto?, que contiene 36 artículos, donde hablábamos recién ahí con el vicepresidente de la Convención. Dice que la clave y la palabra clave es la regionalización, ¿no es cierto?, porque uno de los artículos que se va a votar es de pasar de un Estado unitario a un Estado regional. Ese sería el punto central, el foco de atención que hay que tener en todo este debate. ¿Ese artículo en especial es una demanda histórica finalmente de los territorios? Yo creo que lo que se está planteando acá con el establecimiento de un Estado regional es algo bastante novedoso e innovador en la historia de Chile. Salvo algunas experiencias fracasadas en el siglo XIX, que fue las leyes federales, y algunas propuestas contenidas en la Constitución Liberal de 1828, llevada a cabo por Pinto y Ramón Freire, que concluyó con una guerra civil en la batalla del Ircay y la restauración conservadora de la Constitución de 1833, no se había avanzado en términos tan profundos como se está proponiendo al día de hoy por parte de la Convención Constitucional. La dictadura estableció un proceso de regionalización en el año 75 bastante cuestionado. Sin embargo, el control que se establecía a nivel de las exintendencias y después las alcaldías era bastante férreo por parte del régimen. Lo que se está planteando al día de hoy es un Estado regional dentro de una lógica unitaria, no federal, sigue siendo un Estado unitario, pero con una descentralización en términos políticos, administrativos y financieros. Y eso, de una u otra forma, es consecuencia de lo que fue el proceso de centralización que estableció la Constitución de 1980 y la práctica política que se estableció bajo esas normas que están contenidas principalmente en el actual artículo 3. Si bien es cierto, se avanzó en niveles de generar mayores ámbitos de descentralización y autonomía, por ejemplo, con la reforma a lo que corresponde al gobierno local, lo que son las municipalidades, la posibilidad de elegirse a los concejales y al alcalde del año 92, y posteriormente el avance con la elección de los consejeros regionales y recientemente los gobernadores regionales, este proceso paulatino se va a ver acelerado por lo que está proponiendo la Convención al día de hoy. Ahora, Sebastián, va a ser complejo en el caso de aprobarse esta norma llevarla a cabo en el sentido de, por ejemplo, la cantidad de recursos que puedan tener las regiones. ¿Podrían quedar, por ejemplo, regiones más ricas, otras más pobres, como lo que pasa actualmente con las municipalidades, y que eso afecte la toma de decisiones, el desarrollo regional de cada una de ellas? Va a depender. Yo creo que hay que distinguir dos elementos. En primera instancia, es cierto lo que planteas cuando vamos a entrar un proceso que puede ser más lento de lo que uno pueda creer. La experiencia de las cuales se están inspirando las y los convencionales en el Estado regional, que es el caso italiano y después el caso español, en ese orden cronológico, tardaron décadas en poder tener el régimen establecido de manera completa, uniforme, universal. Lo que vamos a tener acá van a ser procesos de avances paulatinos en términos normativos, con la transferencia de competencias, en la transferencia de recursos suficientes para avanzar en procesos de descentralización, y adicionalmente la práctica política que va a inspirar, porque pasar de un Estado como el chileno, muy centralizado en la toma de decisiones, con muy pocos núcleos de poder, a descentralizar y generar más núcleos regionales de menor envergadura, pero de igual importancia, va a generar un proceso paulatino de avance. Ahora bien, hay que entender algo muy importante que tú planteas y que tiene que ver con los recursos públicos. Efectivamente, varias investigaciones de la OCDE y muchos organismos encargados sobre la materia sostienen que efectivamente el gasto público que hay vinculado a la administración del Estado es bastante menor al promedio de lo que se establece. Nosotros estamos menos del 20%, la aspiración
promedio de los países OCDE en materia de gasto público, en materia estatal, bordea alrededor del 30 al 33%, incluso hay proyecciones de que avanzar a un Estado regional, los términos que se está planteando, nos situaría alrededor del 26 o 27%, bajo aún así de las estadísticas OCDE. Es importante considerar. Lo claro sí es que efectivamente se va a avanzar en un ámbito administrativo importante. Lo más seguro es que la Constitución vaya a consagrar derechos sociales con una lógica completamente distinta a lo que se establece en la Constitución de 1980, donde parte importante de esa prestación la van a hacer organismos públicos, o la coordinación, la fiscalización y todo lo que tenga que ver con la regulación de esta lo van a hacer organismos públicos, y ahí efectivamente va a aumentar en regiones. Y eso se hace eco también de las principales demandas que están pasando al día de hoy en materia de salud. Yo escuchaba al vicepresidente Domínguez cuando daba casos, por ejemplo, de la falta de asistencia en salud. En el debate han salido muchas experiencias personales también respecto a cómo las personas tienen que dejar sus viviendas, dejar a sus familias para poder estudiar en distintos sectores del país, principalmente en Santiago, en Valparaíso, en Concepción, donde se concentran los principales polos universitarios, etc. De una u otra forma, lo que se busca con eso es que las trayectorias de la vida de las personas puedan quedarse en sus propios territorios. Yo creo que eso también es una decisión súper potente que pueda tomar la Convención Constitucional. Y en este sentido, y para que la gente lo entienda, el poder centralizado, por ejemplo, del presidente podría distribuirse en los distintos territorios, que, entre paréntesis, iría muy de la mano con lo que ha dicho el presidente electo Gabriel Boric, que él quiere terminar su mandato con menos poder del que llegó. Y efectivamente el Estado ahí jugaría un rol más coordinador de todas estas distintas fuerzas territoriales. Eso depende mucho de la intensidad con la que se avanza o no en la propuesta de Estado regional que se va a discutir en general al día de hoy. Como yo les decía, la experiencia italiana, la experiencia española, de una otra forma, fue paulatinamente avanzando a través de sus estatutos, lo que se está tratando de replicar al día de hoy, y tal vez esto va a ser un proceso más paulatino. Van a haber regiones que tienen características peculiares que a lo mejor pueden tener un mayor avance en materia de transferencia de competencia que otras que tal vez están mucho más rezagadas. Pero lo importante es que hay que distinguir una serie de elementos. Una cosa es la ordenación central, otra cosa tiene que ver con la prestación de actividades públicas administrativas en servicios sociales, educación, vivienda principalmente, que se van a tener que complementar incluso con los gobiernos locales, con las municipalidades. Y en ese sentido va a ser un proceso. Por eso yo les decía que va a ser un proceso lento en el que se van a ir adecuando las competencias entre uno y otro. Obviamente aquí tiene que haber una conversación entre lo que es régimen político y la forma de Estado. El problema que se está generando en la propuesta al día de hoy es que se construye desde abajo hacia arriba, dejando al gobierno central un poco debilitado y un poco subsidiario o relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que las competencias no están adecuadamente ordenadas entre ambas instancias. Si se adecua a eso, si se equilibra eso, cuándo recaudar, por ejemplo, en materia de ingresos, cuándo gastar, cómo se crean los impuestos u otros tipos de tributos, etcétera, nosotros no tendríamos ningún inconveniente y de una u otra forma se estaría cumpliendo la premisa del presidente Boric, que como tú señalabas, quiere tener menos poder que con el que llegaría al 11 de marzo del 2022 a la moneda. Ahora, Sebastián, hablemos también de otro punto que ha generado mucha atención, que son las asambleas legislativas territoriales, ¿no es cierto? Que es este reemplazo a los consejos regionales y que estarían dotados de potestades legislativas, resolutivas, entre otras. ¿Cuál es tu análisis de esta propuesta de norma que hacen los constituyentes? Ese es quizá uno de los temas más complejos que tiene la propuesta de forma de Estado. Primero, el carácter innovativo de esta. El segundo lugar, que no está adecuadamente clara la relación de equilibrios de cuáles son las competencias del gobierno central y del gobierno regional, y este elemento que tú planteabas de las asambleas legislativas. Vuelvo a reiterar, existe la experiencia de la Constitución de 1828, en donde se creaban asambleas provinciales que tenían esta finalidad, pero de ahí esto sería algo novedoso. ¿Qué desafíos trae esto? Primero, tomar la decisión política si efectivamente se va a entregar o no la potestad legislativa en el ámbito regional. Y eso es una definición política importante, transitar de un gran Congreso Nacional con además distintos congresos o asambleas parlamentarias regionales. Y eso en sí mismo genera dos grandes desafíos. Primero es las competencias. ¿Quién regula
y qué se regula, y el ámbito de espacio en los que esa regulación regional va a operar. Y en segundo lugar, ¿quién resuelve? La experiencia italiana, la experiencia española, las repito porque son las que más han observado para esta propuesta, tienen a un tercero, una institución tercera que de una u otra forma resuelva los conflictos, porque obviamente el gobierno central puede dictar normas generales que a lo mejor invade una competencia regional, pero puede ocurrir lo contrario, que efectivamente un parlamento pueda dictar normas jurídicas que invadan una competencia del gobierno central. Y en ese ámbito es sumamente importante que tengamos a un tercero dentro del diseño institucional que resuelva esto, que es la experiencia italiana, y la experiencia española ha sido el tribunal o la Corte Constitucional, que a través de su profunda jurisprudencia y sus sentencias han ido de una u otra forma definiendo los ámbitos de competencia. Y eso es algo también que se va a construir lentamente. Pero también van a haber algunas leyes nacionales que van a regir a los gobiernos regionales. Y aquí lo más complejo va a ser la ley de presupuestos principalmente. Y esto de una u otra forma se va a tener que vincular con si el sistema político va a avanzar con el unicameralismo o si va a avanzar también con un bicameralismo asimétrico, que es la discusión que está al día de hoy. La idea de avanzar en un Estado regional que tenga esta capacidad potestativa es ponerle algunos límites y controles. Nosotros entendemos que es necesario descentralizar, eventualmente se podrá tomar el acuerdo político de descentralizar en términos legislativos, pero tiene que tener controles y límites adecuados. ¿Por qué? Porque debe existir una cierta coherencia a pesar de las particularidades que puedan tener las distintas entidades territoriales. Sebastián, hay otro artículo que, para explicarle a la gente, ¿no es cierto?, tiene el nombre de maritorio. Y que quiere decir que sí. Chile ve a Chile como un país oceánico, que claramente cambia un poco el paradigma tradicional que tenemos de ver a nuestro país. Pero la pregunta también es si esta denominación podría, por ejemplo, contradecir tratados internacionales. ¿Eso por qué? Porque probablemente hay otros países que no usan este tipo de términos o que no tienen asociados este tipo de términos. ¿Podría haber ahí alguna contradicción entre aprobar esta norma, por ejemplo? Sí, ahí puede haber un conflicto con lo que se establecería, que sería innovador, con la adecuada relación con los tratados internacionales en materia de fijación de fronteras, pero particularmente de fijación de fronteras marítimas. Hay una decisión que se está planteando acá de cambiar el eje, de pasar a ser un país que de una u otra forma ha estado concentrado principalmente mirándose hacia adentro y no a asumir que tenemos 4.000 kilómetros de costa, que nos hace tener una característica extraordinaria. Como idea me parece interesante, lo que sí debe conversar de mejor manera con los diversos tratados internacionales sobre la materia para que eso no vaya generando algún tipo de discrepancia con los tratados internacionales. Fue en Viña del Mar particularmente en los años 50 donde se firma el Tratado Internacional que fija lo que actualmente tenemos como territorio marítimo, las 12 millas, las 24 y después posteriormente el mar territorial, el mar patrimonial y posteriormente la zona contigua, zona económica exclusiva. Entonces, lo importante de eso es que tengamos claridad de que no estamos generando ningún tipo de inconveniente con los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque eso eventualmente puede generar algún conflicto con algunos de los vecinos. Pero como les digo, es una idea también innovadora que de una otra forma va a cambiar un poquito el eje de entenderlo. Mi otra crítica, que tal vez humilde crítica que puedo hacer al respecto, es que la pregunta es, ¿corresponde que en una materia sobre Estado regional se aborde una decisión sobre las fronteras del país? Tal vez esta discusión pudiese tener en otro capítulo de la Constitución, en otra comisión, y no necesariamente un aspecto derivado al Estado regional o las entidades territoriales. Yo creo que tal vez ahí habría que situar de mejor manera esta discusión, porque de una otra forma se engloba, como yo les decía, a aspectos de soberanía e integridad territorial y fronteras. Sebastián, según lo que tú has analizado de las distintas normas, ¿no es cierto? Son 36, lo decíamos al principio, las normas del sistema de formas de Estado que se van a votar el día de hoy. Por ejemplo, ayer lo hablábamos con la abogada Marisol Peña respecto a las normas del sistema de justicia. Le preguntábamos, bueno, ¿qué cree que falta o qué cree que quizás son los puntos más débiles, los puntos más fuertes en este caso? ¿Qué crees tú, Sebastián, que son los puntos quizás más débiles, más fuertes que falta en estas propuestas de normas en cuanto a las formas de Estado? Vamos con los aspectos
positivos. Volver a reiterar la necesidad de que de una otra forma el Estado regional se quiera hacer cargo también del abandono de ciertos territorios, sobre todo rurales o aislados, que de una otra forma ven condicionado su desarrollo. Creo que eso es innovador y una gran fortaleza. El hecho de que se esté estableciendo herramientas de autonomía, sobre todo en materia fiscal y financiera, considerando que la Constitución de 1980 y los distintos normas jurídicas que la regulan, el decreto de ley sobre administración financiera u otros más, establecen un control centralizado muy potente, muy fuerte, radicado en el presidente de la República, en el Ministerio de Hacienda y en DIPRES, y ya flexibilizar esas normas con los debidos contrapesos de controles, definición de responsabilidades y adicionalmente los manejos macroeconómicos en términos de equilibrio presupuestario u otros, es importante de avanzar. Ahí nosotros hemos trabajado en una propuesta con una serie de profesores de financiero y de derecho tributario en el centro CEUDEF, en el que hemos colaborado en una propuesta que avanza en estas materias. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, otro Sebastián, aspecto importante. Justamente vamos a seguir ese debate, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver cuáles son las normas que se van a aprobar, porque son 36, el debate va a ser bastante extenso y lo vamos a comentar, ¿no es cierto?, cuando ya estén aprobadas. Sebastián Salazar, abogado y coordinador del Núcleo Constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por acompañarnos y analizar estas normas que hoy día se están votando. No, muchas gracias a ti y agradecer el espacio de poder acercar estas discusiones a la ciudadanía para que pueda enterarse de lo que está pasando en la Convención Constitucional. Así es, muchas gracias.